Salmón y punto. Empezamos. Hoy estamos con Rubén, ingeniero químico, residente en Oslo. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Antes de empezar con el ámbito profesional, vamos a dividir la entrevista en dos bloques, el ámbito profesional y el ámbito personal. Quería saber cuánto tiempo llevas viviendo en Noruega y por qué decidiste emigrar. Bueno, pues... Bueno, de nuevo, muchas gracias por invitarme. La verdad que un gusto estar en este podcast, que creo que va a estar muy entretenido para todos los que nos escuchen. Así que nada, un placer. Y bueno, por ir respondiendo a tu pregunta, yo llevo ya aquí 2 años. Decidí emigrar, fue más una tentación, más que una decisión de emigrar realmente. Yo estaba trabajando allí en España, en Madrid, soy de Madrid. Y bueno, me salió una oportunidad laboral importante como ingeniero también aquí y nada, me vine para acá. Llevo 2 años ya, desde septiembre del 2021. Si te parece, vamos a empezar con el ámbito profesional y ya luego nos cuentas un poco más de esa experiencia al emigrar y tus primeros recuerdos de tu vida aquí en Noruega. En ámbitos generales, ¿dirías que trabajar en Noruega tiene más ventajas respecto a hacerlo en España? Digo en ámbitos generales, no en tu sector en concreto, que supongo que también habrá diferencias específicas. Sí, desde luego. Dirías que bastantes más comparado con España. Claro, estamos hablando de manera general. Puede haber alguien que lo escuche y diga, bueno, yo eso lo tengo o eso Claro. no lo tengo, pero Claro. en general sí. Vale. Tema de horarios, salario, presión a nivel laboral también más baja aquí. Bueno, son 3 cosas, pero bastante importantes. Quizá alguna más, pero esas son las quizá más importantes que te diría. Tenemos que decir también que esto es es una entrevista a ti en concreto y a tu experiencia y a tu visión en concreto del sector laboral, en términos generales y en términos de tu ámbito profesional en concreto. Entonces, Sí. tampoco la gente pueda extrapolarlo a toda la sociedad, porque sí que es cierto que vamos a hablar de cosas que son comunes en diferentes trabajos, diferentes ámbitos profesionales, pero hay cosas que serán muy específicas y cuando hablemos de tu experiencia en concreto encontrando trabajo, buscándolo desde España o cómo emigraste, pues eso, que se va a centrar sobre ti en concreto y que la gente tampoco debe No, hacerse... pero eso es aplicable realmente a Noruega, a España, a cualquier país, a cualquier sector. O sea, en realidad eso habrá diferencias en cualquier cocinero en España o un cocinero en Noruega o yo qué sé, un consultor en España o un consultor en Noruega. O sea, o en cualquier otro país, siempre va a haber diferencias. Hablabas de 3 diferencias clave, que era la presión, digamos, en el ámbito laboral, en cuanto entiendo, a consecución de resultados. Hablabas también del salario, que es también un factor fundamental, una razón según la cual muchos hispanohablantes cambian su residencia y vienen a vivir a Noruega, y también de los tiempos del horario laboral. Sí. ¿Podrías ser más específico en cada una de esas Sí. 3 para decir cómo ha cambiado tu vida profesional respecto a la que tenías en España? Pues más o menos mi horario aquí, bueno, es bastante flexible, que también lo era flexible allí en España, también trabajando como ingeniero. Pero de nuevo, depende de la compañía en la que estés. Si es una compañía un poco más con más contenido local, a lo mejor se rige más dentro de las normas del propio país, o en España a lo mejor tienes unos horarios más estrictos. Si es más internacional, a lo mejor se vuelve más flexible. Aquí más o menos me pasa exactamente igual. Pero yo aquí no tengo un horario exacto de entrada y de salida. Claro, tampoco puedes permitirte los lujos que quieras, pero bueno, puedes llegar un día a las 9, un día puedes llegar a las 8, otro día a las 8:30, es como bastante flexible, o incluso a las 10 porque tengas que hacer cualquier cosa, y normalmente a las 4 ya todo el mundo se ha ido. Si lo comparo con España, eso allí no me pasaba, era mínimo 5:30, estaba todo el mundo trabajando hasta las 5:30, 6:30, o incluso a veces más. A nivel presión, sobre todo que aquí es bastante autónomo y es todo más objetivos a nivel grupal. O sea, que todo se mira más como un equipo, más que tú tienes que llevas esto y eres el máximo responsable de esto y podrías tener problemas si no consigues eso. Y también que son
Bueno, a lo mejor luego lo podemos hablar en tema de las estructuras también, que eso es una diferencia importante con respecto a España, cómo son las estructuras aquí en las empresas, que son bastante más horizontales y en España bastante más verticales. Entonces, eso quieras que no, también te relaja, porque digamos que no hay tanta presión en ese aspecto. Y a nivel salarial, pues, por dar una referencia, a lo mejor puede ser 2,5 veces más que lo que puede ganar en España. Y aquí entramos en el termo de debate, que también podemos comentar luego seguro, de que también la vida en Noruega es mucho más cara. Efectivamente es más cara en España, pero también al final del día ganas más dinero aquí que en España. O ahorras, o en general. Tienes dinero más para ti, para lo que tú quieras. Dejando al lado el tema del salario, del dinero, ¿cuál dirías que es, ya nos has dicho varias diferencias, pero cuál dirías que es la diferencia más grande que has notado en tu día a día en el ámbito laboral respecto a tu experiencia en España? Pues que hay muchas, como para decir una principal, pero... O sea, ¿notaste, por ejemplo, que la autonomía es algo que Sí. valoras, sobre todo? Bueno, sí y no, porque también depende en función de la persona. Cada persona a lo mejor hay diferentes personalidades. Una personalidad puede ser que necesitas que tengas como unas pautas donde tú vas siguiendo eso que te van marcando y tú vas trabajando de manera más efectiva. Hay personas que necesitan ser más autónomas porque se sienten mejor así. Entonces depende un poco de la personalidad. Yo en este aspecto siento que hay más autonomía, pero si necesitas guía te la van a dar también. Te iba a decir una y se me ha escapado, que era muy relevante. Pero bueno, en general, el tema de la autonomía es esa muy importante. Y sí, y la otra que te iba a decir es el reconocimiento. Que aquí siento que hay mucho más reconocimiento al trabajo. Y al trabajo bien hecho, normalmente tiene su recompensa y su premio. Creo que es más fácil aquí promocionar que lo que sería en España. Creo que en ese aspecto hay una competencia más sana, entre comillas. Además, me parecía, al margen de esas diferencias y de lo que hablábamos, de lo importante que es también tener en cuenta los beneficios de emigrar y también, luego cuando hablemos del ámbito personal, cuáles son también algunas desventajas que son evidentes también. Pero también me interesaba mucho tu perfil porque venías, creo que, de trabajar en combustibles fósiles Sí. en España y aquí trabajas en proyectos de hidrógeno, ¿no? Correcto. ¿Nos podrías explicar cómo ha sido la transición al margen de, digamos, la cuestión de ámbito laboral o de condiciones laborales, sino cómo ha sido esa transición, si has notado un cambio, si crees que ese cambio hubiese sido similar en España al moverte de combustibles fósiles a hidrógeno? Sí. O sea, por dar un poco mi background, más o menos, yo sí soy ingeniero químico y allí en España trabajaba en refino y petroquímica, en proyectos de downstream, que se llama. Y bueno, hidrógeno, realmente el hidrógeno también existe en estos proyectos, pero digamos que es un hidrógeno gris. Cuando hablamos de hidrógeno más verde, es exactamente eso, que tiene que ver con temas de renovables, la forma de producirlo. Entonces, en cuanto a la transición de pasar de un sector a otro dentro de esta variable de España a Noruega, pues yo creo que no cambia mucho en ese aspecto porque al final es eso, este sector del hidrógeno creo que está como muy... Se ha globalizado mucho, está muy internacional, es un sector muy nuevo en cuanto a la forma de producir este hidrógeno verde y es complicado sacar diferencias por país porque realmente es una industria tan nueva que cada país casi está siguiendo al país de al lado. Hay mucha, digamos, globalización para ir dando los pasos correctos, ¿no? Entonces creo que no habría gran diferencias a nivel cómo se ejecutan este tipo de proyectos, digamos, o este tipo de industria ahora mismo entre España o aquí. Claro, en España siempre va a haber mucho más contenido. España se regirá dentro de la normativa española, Noruega dentro de la normativa noruega, pero también dentro de la normativa europea. Entonces, hay diferencias específicas dentro de cada uno de los países, por supuesto, pero en general no hay grandes diferencias, ¿no?
No sé si la pregunta era más que quieres que te cuente. Era también por saber si había, se había notado, no solo en la diferencia entre países, digamos, sino la diferencia entre proyectos, y si crees que esa diferencia hubiese sido similar o no. En O no cuanto a la forma en de España. trabajar. Sí, en cuanto a la forma de trabajar, en cuanto a la forma de plantear esos proyectos, Vale, quizá más sí. condicionado por el tipo de fuente energética Ujú. que por el contraste entre países y culturas. No, o sea, realmente no hay grandes Mm, diferencias, no. mm, O sea, a la hora de ejecutar el proyecto dentro del ámbito laboral creo que es bastante parecido. Bueno, hay cosas que sí que a veces en el día a día puedes notar que son diferentes, pero realmente a la forma de ejecutarlo o de planificarlos, bueno, sí y no, porque es un híbrido entre proyectos renovables y un ujú, híbrido entre proyectos de como del oil and gas que normalmente se han ejecutado de una manera mucho más tradicional, que esa industria lo tiene como mucho más estandarizado. ujú, Son proyectos más complejos y los proyectos de hidrógeno, al ser un mix entre, porque al final es un derivativo que puede servir para producir combustibles, de la misma manera que produces combustibles con el crudo, pues realmente lo produces a partir de una fuente energética que es renovable. Entonces, la ejecución de esos proyectos renovables siempre ha sido una forma más sencilla a la hora de ir dando los pasos porque requieren menos ingeniería, digamos. ujú. Entonces, es un híbrido, entonces hay un poquito de confusión de cómo se ejecutan estos proyectos dependiendo de quién lo esté haciendo. Sí, eso sí puede ser alguna diferencia importante. Ujú. Em, Como ya sabemos, Noruega es conocida por su liderazgo en energías renovables. ¿Cómo dirías que ha influido? Bueno, em, energías renovables y oil and gas también, porque Ujú, realmente Noruega es pues junto con Rusia, de lejos, y Reino Unido, son prácticamente los únicos tres países, bueno, un poquito Holanda, ujú, exportadores de petróleo dentro de Europa. ujú, Entonces, la economía noruega se basa principalmente en el petróleo. ujú, Lo que pasa es que tienen también muy buenas renovables ujú, y tienen esa conciencia o esa mentalidad climática verde de ujú. que, por supuesto, si tienes unos recursos que puedes explotar y tu país se va a Claro, beneficiar, va a seguir explotándolos, que va claro. en contra de esa mentalidad verde, Sí. pero realmente la forma de utilizar luego tú en el día a día y que es donde mayor impacto tiene, es muy renovable, Ajá. realmente, Noruega. Sí, además creo que es un tema, no a debate, pero creo que es un tema que se suele hablar también. Que al Mm. final la economía depende de ello y, pues, sin embargo, han optado por tener un modelo de consumo energético más verde o de los Sí, más verdes de Europa. pero y al final llega hasta podemos cuestionarnos y tener un debate hasta desde el punto de vista ético, Ujú, ¿no? Porque es como de, bueno, sí, yo dentro de mi país promuevo un modelo de energético muy verde, ujú, pero realmente toda mi economía se basa en el petróleo. O ujú, sea, yo limito el petróleo dentro del propio país, pero luego yo voy a seguir exportando. Y esa ujú, exportación del petróleo, vaya donde vaya, va a ser para quemarlo, ujú, generación de dióxido de carbono y contribuir al cambio climático de alguna manera, ¿no? ujú, Entonces, te digo, es un poco a nivel ético, pero claro, ujú, imagínate que tuvieras tú todos esos recursos, ¿los ibas ujú, a desperdiciar? Pues ujú. seguramente no. De hecho, aquí es muy conocido el famoso Fondo del Petróleo, Sí. que al final opera como una entidad independiente en cuanto a inversiones y Ujú. tiene presencia en principales compañías de todo el mundo. Sí. Entonces, al final es el fondo soberano más grande del mundo, creo. Y bueno, sí que está muy presente Sí. ese tema en la sociedad. Y también hay mucho debate sobre cuándo va a acabar la posibilidad de explotar Sí. ese recurso. Se apunta a 2050, 2060. Sí, pero sigue habiendo yacimientos Hmm, y anuncios de que han encontrado nuevos pozos y siguen extrayendo petróleo. Pero bueno, sí son, hmm, digamos que hay fuentes hmm, probadas o probables. Las hmm, probadas son las que están ahí, que sabemos, que a lo mejor te permite hacer esas estimaciones. hmm, Las probables también, pero luego pueden ser, probable puede ser que sí y que hmm, no. Entonces, si siguen extrayendo, seguramente haya más. Pero sí, es un recurso limitado, sin dudas. hmm. ¿Dirías que trabajar en Noruega en proyectos de hidrógeno verde da un plus a tu experiencia profesional, Ujú. no solo a la hora de aprender más, sino también a la hora de ser evaluado por empresas o por otros países Sí.
otros profesionales que dicen está donde tiene que estar en el momento exacto en el que tiene que estar. Yo creo que sí. Sí, mucho, la verdad. Porque esto, ya te digo, es una nueva industria y está ocurriendo en un momento, digamos que es muy importante dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Porque está bien, bueno, estamos en un punto que es crítico y que hay que empezar a cambiar la forma del modelo energético que tenemos, que está basado tradicionalmente en petróleo y en gas. Entonces, toda esta nueva industria que se está generando, que ya es el tercer intento, ha habido 3 olas antes de intentar promocionar este hidrógeno verde, que es hidrógeno a partir de agua realmente, que se supone que bueno, sigue siendo un recurso limitado, pero que hay suficiente cantidad como para poder explotarlo sin tener que preocuparnos por eso. Seguramente si nos está escuchando alguien con experiencia en la parte medioambiental, impactos marinos o de biodiversidad, tenga sus opiniones, por supuesto que sí, y de hecho muy válidas. Pero bueno, es una fuente verde que sin lugar a dudas va a tener mayores beneficios que el seguir con el modelo energético de seguir contaminando, que ya estamos viendo las consecuencias que tiene, ¿no? Hace poco escuchaba a un experto de temas de economía circular que hablaba de que el cambio climático sigue una función exponencial. Y realmente ahora no estamos siendo conscientes y se está empezando a ver, pero ponía un paralelismo muy, muy interesante en cuanto para explicar qué es una función exponencial, ¿no? Y a lo mejor me estoy liando un poco, pero creo que es interesante. Es como si tú estuvieras llenando una piscina con una función lineal, tú cada X tiempo, cada hora, estás llenando la piscina de manera constante. Cuando quedan 2 horas, tú ya tienes la piscina casi al borde. El tema del cambio climático sigue una función exponencial y básicamente es que imaginamos que cada hora se llena el doble y cada hora el doble. Al principio, como empiezas con muy poquito, prácticamente no lo notas. Pero cuando quedan 2 horas, la piscina que sigue la función exponencial tiene un cuarto de piscina. La siguiente hora se pondrá a la mitad y la siguiente hora se pondrá entera. Pero es que la siguiente hora será 2 piscinas. Y eso es exactamente lo que está pasando con el tema del cambio climático. Y ahora estamos al principio de la función donde no vemos prácticamente impactos, que ya se están viendo. Entonces ahí hay que actuar realmente. Y eso es algo que los países son muy conscientes, pero al final llegamos al pez que se muerde la cola, ¿no? Que es como, mientras tenga esos recursos que me dan tanto dinero y tanta economía, dentro de una sociedad mayoritariamente capitalista, pues van a seguir explotándose. Pero realmente va a tener mucho impacto. Entonces, el mundo del hidrógeno creo que es una alternativa muy interesante para reducir y descarbonizar todos esos sectores, que ya son sectores de automóvil, sectores de industriales, donde se produce hidrógeno con gas natural que contamina CO2 y hay mucha utilización de gas natural. Todo el sector de la industria de la alimentación, de fertilizantes que utilizan amoníaco, bueno, nitrato de amoníaco, etcétera. Ese amoníaco se produce a partir de gas natural. Ese gas natural produce CO2 y emite CO2. Y, por ejemplo, las estimaciones que hay de cantidad de gente en el mundo es que para el 2050, si ahora somos 7.000 y pico millones, sean 9.000, 10.000 millones de personas. Entonces, cada vez va a haber mayor demanda, cada vez entonces, o se hace algo o realmente eso no va a haber un cambio. Entonces, por cerrar el círculo y terminar de responder tu pregunta, ¿tiene un impacto positivo? ¿Estoy en el momento adecuado? Pues creo que sí, porque estamos en el momento de la transición y hay cada vez todas las empresas, incluso las empresas petroleras, están transicionando a este sector. Entonces, bueno, pues si hay ingenieros que nos estén escuchando, yo trabajaba en el mundo del oil and gas, de refino, y ¿tomé la decisión correcta? Pues creo que sí. ¿En el momento adecuado? Pues seguramente es un momento muy bueno para tomar esa decisión, sí. Alguna vez me has hablado además de el cambio en los costes de la tecnología de hidrógeno verde. ¿Qué dirías o cuál dirías que es el o proyecto o tecnología más prometedora dentro de tu ámbito? Bueno, pues primero, para el que no tenga idea del tema del hidrógeno verde, porque suena como mucho por ahí en los medios y en las noticias se escuchan y se leen muchas noticias con respecto al hidrógeno verde, pero ¿qué es el hidrógeno verde? Entonces voy a primero resumir quizá un poco, muy brevemente eso. Simplemente es producir hidrógeno a partir de agua. El agua es H2O, entonces lo metes en un aparatito que se llama un electrolizador, donde se va a producir una reacción donde se va a separar
a través de la energía eléctrica, que consume energía eléctrica. Por eso es hidrógeno verde, porque si esta energía eléctrica la traemos de fuentes renovables, va a ser verde. Si la consumiéramos de fuentes tradicionales como las centrales térmicas o de gas, esta energía viene de quemar carbón o gas natural, que de nuevo contamina y produce CO2. Entonces es una fuente de energía contaminante gris. Entonces, pues este H2O simplemente se separa en H2 y en O2. Y el O2 puede ser un subproducto o simplemente se puede ventear y es oxígeno que se va a la atmósfera y tú recuperas ese hidrógeno. Ese hidrógeno ya es verde. Ahora, en cuanto a tecnología, eso es el hidrógeno verde. Luego hay otras categorías de hidrógenos que llaman el hidrógeno gris, que es justamente este que te estoy hablando, a partir de gas natural, el hidrógeno marrón, que es el que se saca a partir de carbón, que es prácticamente combustión de carbón y si podrías sacar ese hidrógeno, pero emites CO2. A partir de gas natural es hidrógeno gris y emites CO2. Hidrógeno verde y está el hidrógeno azul, que es simplemente lo mismo que el del gas natural, pero en vez de dejar que ese CO2 se libera a la atmósfera, lo capturas. Entonces no se libera a la atmósfera, lo almacenas en algún sitio y no contribuye a emisiones adicionales, ¿no? Pero al final también son más costes y en algún momento ese CO2 hay que hacer algo con él. El hidrógeno verde nos plantea esto, que no tienes nada, es agua. Agua y tienes hidrógeno y oxígeno. Entonces, a nivel tecnología, esto van unos equipos, como digo, que se llaman electrolizadores. Entonces, hay diferentes tecnologías de electrolizadores. Hay unos que se llaman alcalinos, que dentro de estos alcalinos son unas membranas que nada más que se meten en un medio alcalino para promover esta reacción. Y los hay presurizados o a presión atmosférica, pero bueno, los hay alcalinos, luego los hay unos que son de membrana polimérica, que realmente es lo contrario a los alcalinos, por hacerlo simple, y luego hay que estos son las tecnologías que son más maduras ahora mismo en el mercado, y dentro de estas dos, bueno, hay diferencias entre unas y otras, pero son las dos muy competitivas dentro de la madurez de esta tecnología, que es muy corta. ¿Hay diferencia en cuanto a costes? Sí, hay diferencias en cuanto a costes. Los alcalinos son algo más baratos. Estos de membrana polimérica, que se llaman PEM, estos son un poquito más caros, pero tienen otros beneficios, como se arrancan en cuestión de segundos. Los alcalinos necesitan tiempo. Entonces, cuando esta energía eléctrica proviene de renovables solamente, como puede ser el viento, que es más impredecible, pues puedes tener perfiles de viento o de sol, que tienes sol por el día y por la noche no tienes, entonces a lo mejor tienes que estar arrancando cada día el electrolizador, el aparato. Imagínate que tienes el aparato de aire acondicionado en tu casa y lo enciendes y lo apagas cuando te apetece. Entonces cuando lo enciendes a lo mejor lleva más tiempo en que se ponga en funcionamiento y produzca el aire acondicionado que tú quieres. Pues esto es lo mismo. Entonces ahí eso tiene un impacto al final en la economía de esa producción de hidrógeno. Y luego hay otros que son de solid oxide, se llaman, que son de alta temperatura. Y estos se están desarrollando, todavía no hay tantos. Tienen beneficios porque producen a alta temperatura. Entonces, tienen una posibilidad de integrarse de una manera atractiva con otros procesos, como puede ser la producción de amoníaco, por ejemplo, esto que te comentaba antes. Porque cuando se habla de hidrógeno verde, pues la gente puede decir, sí, pero ¿el hidrógeno para qué sirve, no? ¿A qué voy a utilizar el hidrógeno? Pues hay diferentes usos. Uno puede ser simplemente reemplazar temas de heating, de calefacción, por ejemplo, porque igual en cualquiera de las casas tú tienes el sistema de gas natural y consume gas natural y produces calefacción. Entonces puedes reemplazar ese gas natural que al quemarlo genera CO2 con hidrógeno. Bueno, pues ahí vas a descarbonizar ese sector. Combustibles, ya estamos hablando de coches de hidrógeno. Estos coches de hidrógeno pueden ser combustión directa de hidrógeno, que tiene desde el punto de vista de seguridad también hay que tener cosas en cuenta. O puede ser simplemente en una celda de combustible donde metes el hidrógeno y si para producir el hidrógeno necesitamos electricidad, para producir un motor eléctrico podemos hacer justo lo contrario. Entonces es hidrógeno y meto oxígeno y voy a tener una celda de combustible donde me va a dar electrones, que es electricidad. Entonces puede ser a partir de hidrógeno tener un coche de motor eléctrico. Y luego hay otros derivados. Entonces todo el amoníaco para la industria de la alimentación que te comentaba se puede producir a partir de hidrógeno. Amoníaco es NH3. A nivel químico es muy sencillo, hidrógeno más nitrógeno, que es N, junto y me da NH3, que es amoníaco. Entonces ese amoníaco lo puedo producir verde. Puedo producir otros combustibles también de manera verde.
querosenos sintéticos, como para descarbonizar toda la aviación. Hay unos combustibles ahora que se llama Sustainable Aviation Fuel, que simplemente es la forma bonita de decir queroseno verde, y es a partir de hidrógeno verde. Si yo capturo el CO2, puedo hacer un combustible sintético con las mismas propiedades que un hidrocarburo o un queroseno. Lo mismo con cualquier tipo de combustible, o incluso para producir otros combustibles que puede ser el metanol, que toda la industria marítima, ahora todos los barcos que consumen ahora un fuelóleo, que es un derivado del petróleo, muy pesado, que contamina también, pues toda la industria de barcos, imagínate todos los barcos que hay a lo largo del día transportando, si descarbonizamos todo ese sector con amoníaco como combustible, que también se habla, que ya hay motores de amoníaco o turbinas o generadores de energía a partir del amoníaco, o metanol, que es el competidor del amoníaco en este sector, pues también descarbonizamos todo. Entonces, todo esto es a partir del hidrógeno. Hay otros usos también del hidrógeno. Entonces, es algo muy interesante que puede servir para descarbonizar. Fíjate la cantidad de... Si nos mirábamos las contribuciones de emisiones de CO2 al planeta, pues la automoción, la industria, temas marítimos y temas de aviación, pues, y toda la industria de la alimentación, pues igual es el 80%, 3/4 de las emisiones totales, o incluso más. Entonces, hay una oportunidad, claro. Al final se reduce todo, y ya termino, porque me estoy enrollando, creo. Porque me entra la pasión y me dan ganas de explicarlo para que quede un poquito claro. Se nota. Pero termino. Al final todo está reducido a los costes. Entonces, estas tecnologías que hemos explicado antes todavía son costosas comparado con la forma de producir el hidrógeno de manera tradicional. Entonces, hasta que estos costes no haya más investigación, más aplicaciones, y haya más aprendizaje, desarrollo de materiales, etcétera, esos precios se irán bajando, llegará a un punto donde sea más económico producirlo de esta manera que de la tradicional. Y entonces ahí existirá la transición fundamental. Como ingeniero, ¿qué consejos o sugerencias le darías a otros profesionales, otros ingenieros, ingenieras que estén considerando mudarse a Noruega? Pues yo creo que principalmente ganas de querer trabajar, actitud, y que tengan esa pasión por aprender y por ser proactivo. Ese es el principal. Luego, por supuesto, el idioma en Noruega, pues el idioma noruego es un plus. Siempre si haces el esfuerzo de aprenderlo te va a venir muy bien, pero con el inglés puedes vivir aquí perfectamente. Todo el mundo, todos los noruegos tienen un inglés muy bueno. Entonces, con el inglés sí es importante. Entonces, el inglés y eso. La experiencia es importante, sí, pero aquí hay mucha demanda. Entonces, en general yo creo que teniendo a ver, simplemente que hay mucha demanda, entonces Noruega es un país que tiene muchas posibilidades, que siempre pretende estar desarrollando un montón de cosas muy interesantes, entonces hay mucha demanda de trabajo y sería bastante fácil encontrar trabajo. Entonces, incluso para esa gente que nos esté viendo que tenga menos experiencia, es posible, sí. De hecho, yo conozco gente que ha venido con relativamente poca experiencia y están aquí trabajando muy felizmente. Entonces, eso principalmente, sí. Vale. Y pasando al ámbito personal, ¿habías vivido antes fuera de España? Sí, yo he vivido 1 año y medio en Londres, hace ya 10 años. Casi. O sea, ¿crees que esa experiencia fuera te sirvió de algo a la hora de venir aquí? Principalmente, bueno, que te abre un poco más la mente al principio, cuando uno sale de tu propio país y conoces otras culturas en general, siempre, incluso en cualquier viaje de ocio, siempre te abre más la mente. Y también por el tema del inglés, que yo no tenía nivel de inglés por aquel entonces y me sirvió mucho para eso también, sí. ¿Fueron difíciles los primeros meses aquí, al mudarte a Noruega? Pues te diría que no mucho, la verdad. Al final lo encuentras un poco exótico todo, llegas, vienes con las ganas y realmente no me costó mucho. No. Ahí es curioso porque lo piensas y dices, ahora que ya estás asentado, cuando te mudas, pues al final pasas por un proceso de, por ejemplo, en nuestro caso estuvimos en un hotel, después pasamos a un Airbnb porque las fechas no cuadraban hasta mudarnos a la nueva casa. Entonces dices, al final estás de un lado para otro un poco intentándote
asentar y viendo pues cómo va todo, pero estás como muy ilusionado, es Sí. todo, como decías, todo te parece exótico y tienes como más energías Total. extras que ahora que lo piensas y dices, uff, me costaría volver porque claro, una vez tienes aquí ya tu rutina y ya llevas Es que es el años viviendo. impulso, ese cambio grande que tiene cambiarte de tu país a otro, al final esa motivación es la que te da el impulso para... Ujú, Entonces es lo que tú dices, aunque no tengas una estabilidad de estar en tu casa por un tiempo hasta que te estabilizas, encuentras el sitio, etcétera, etcétera, ujú, pues casi que eso queda en un segundo plano porque tienes ese motor que es la motivación de cambiarte y ujú. de mejorar. Entonces, sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué fue lo que más te impactó al mudarte a Noruega? Hay bastantes cosas, incluso cosas que me siguen impactando, Ujú. pero... ¿Puedes también hacer alguna referencia, aunque hayamos pasado ya de bloque, al ámbito profesional? Lo digo por si la vida en oficina, que a mí también Sí. personalmente tuvo bastante impacto. Bueno, tú y yo hemos hablado muchas veces de eso, Eh, ¿no? En tu trabajo también, por ejemplo, hay mm, bastantes diferencias, ¿no? En la forma de mm, enfrentar el día a día. mm, Sí, laboral, pues es lo que he dicho un poco de las estructuras horizontales, es todo como mucho más, un entorno mucho más informal, digamos. distendido, sí, sí. Sí, más distendido, Mm, con menos presión, digamos, hasta el jefe se sienta al lado tuyo, ya es uno más, mm, no hay despachos mm. prácticamente. No sé si en tu trabajo tienen No, simplemente para reuniones. Sí, reuniones, hay Mm, salas de reuniones, sí. pero realmente ni siquiera el CEO tiene Mm, despacho. Bueno, mm, tiene uno, pero es que no lo usa, se sienta mm, donde todos. mm, Entonces eso ya te marca un poco de cómo es la sociedad noruega, es un mm, cambio importante. mm, Eh, Luego en el día a día, pues sí, las personalidades de los noruegos en cuanto a... pues se suele decir que son como más fríos, no son fríos, son gente muy educada, sí, les veo bastante similares en realidad, en el día a mm, día incluso. Luego sí es verdad que a lo mejor para hacer relaciones personales cuesta un poquito más. mm. Pero cuesta quizá porque, y volvemos al tema del idioma de antes, yo creo que porque hace falta saber un poco el noruego también. Sí, sí, es normal. Yo Es creo que es normal. totalmente normal. Al final estás aquí, tienes que integrarte y la forma de hacerlo también es pues intentar aprender el idioma, aunque también es complicado por cuando tu día a día lo solventas con el inglés Mm, y cuando el nivel de conocimiento de inglés es envidiable y en comparación con España sorprende, ¿no? Que cualquier persona tiene un nivel muy alto exacto. y está muy acostumbrado a cambiar Sí, entre pero idiomas. luego imagínate que estás con tu grupo de amigos, Ujú, que son todos noruegos, y ujú, tú quieres integrarte dentro de ese grupo de amigos. Necesitas saber noruego. ujú, O, o te lo pongo de la otra manera, imagínate que estás en España y estás con tu grupo de amigos de todo el mundo de España, ujú, y te llega una persona que no habla español y todo su grupo de amigos españoles no todos hablan a lo mejor el inglés. ujú. ¿Costaría integrarse también? Pues Claro. también. Entonces no es un tema tanto de la sociedad, yo creo que tenemos como esa etiqueta de que son fríos, Ujú, que son, pero yo creo que eso también puede explicar un poco, ¿verdad? ujú. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Em, ¿Cuáles son las costumbres noruegas o del país? No, no tiene por qué ser solo que las hagan los noruegos, ¿no? Mm. Pero la gente que vive aquí. Que más te han llamado la atención y que has adoptado ya en tu vida diaria. A ver, es inevitable el tema de... Las Pues comidas. eso es inevitable, porque al Sí, final estás en el trabajo y tienes que adaptarte. sí. A nivel costumbres creo que es a la que más, ¿no? Hmm, Las comidas, los horarios de las comidas, yo como a las 11. hmm, eh, y la gente aquí come cena a las 5. Yo eso todavía no lo... Yo eso me niego o me resisto todavía hmm, a cenar a las 5:30 o 6, ¿no? hmm, Pero sí, se come a las 11, se desayuna más o menos a la misma hora, ¿no? Pero se come a las 11 y hmm, luego la gente en general cena a las 5 hmm, y si acaso luego antes de acostarse hace come algo más. Pero los horarios de las comidas quizás sea el principal. hmm. Mm. A mí me cuesta mucho el hecho de desayunar y después a las 11 o 12 estar comiéndote Algo salado, un ¿no? plato de Como lentejas, que por no ejemplo. entra todavía a los salados, sí. Sí, sí, sí. Em, ¿Qué crees que es lo mejor de vivir en Noruega? Excluyamos también el tema de los salarios, porque obviamente es una Sí, razón de peso, sí. pero sin contar con ello. Sí, porque eso es por defecto, ¿no? O sea, que Eso es por defecto, claro. digamos que Sí. no sé si el 100%, pero yo te diría que un porcentaje muy alto de todos los que están aquí, pues, quizás sea por el tema del dinero una parte muy... Quiero pensar también, porque luego nos... Bueno, la experiencia, el vivir en sí, otro eso es, eso país, es, eso es.
El vivir nuevas experiencias y el también aprender, también abrir la mente. Sí, pero también. ¿te mudarías a un sitio? Bueno, puede ser, sí. Es Ahora que que lo te lo pienso. estoy diciendo porque también cuando nos fijamos en casos de deportistas de élite que cambian sus países únicamente por razones Mm, económicas y no están vinculadas a las deportivas, pues a la sociedad pues se le llena la boca criticando y bueno, sí. puede, o sea, Ah, realmente pero no tengo... ¿te mudarías a un país con peores condiciones económicas, sabiendo la importancia que tiene en el día a día ahora mismo la parte económica? Depende de si por lo que los mediterráneos entendemos por calidad de vida se replica o no en ese país. Es Exacto. decir, que si es un país en el que las condiciones laborales son mejores, pero los salarios son más bajos, pues habría Exacto. que ver. Sí, exacto. Exacto. Y luego eso, ya empezamos a sumar temas de la experiencia, Sí. etcétera. O sea, de cómo sería la experiencia. Ujú. Eh, pero bueno, sí, Noruega en general es muy atractivo por muchas cosas. O sea, es que al final cualquier persona que lo esté escuchando podría decir, sí, pero es que hace un frío, Ujú. yo no me voy allí con todo el frío que hace. Ujú. Pues yo lo pensé eso también, yo soy muy caluroso y me encanta el clima de España, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero es que al final a eso te acostumbras, de alguna manera, le encuentras hasta el atractivo, te adaptas y hay actividades muy divertidas también que se pueden hacer también cuando hace frío. Pero luego la naturaleza es algo increíble, el ritmo de vida también es algo increíble a nivel más tranquilo, pues eso, los horarios de trabajo, aquí hay un concepto de la familia muy grande, entonces como se da mucha prioridad a esa parte también, Ujú. entonces es como que hay menos estrés, va la gente como más tranquila. Yo, Ujú. que soy de Madrid, va la gente ahí a toda hostia, ¿no? Casi no te puedes ni parar a reflexionar a veces. Ujú. Y aquí se vive más tranquilo. Ujú. Eso es muy importante. O sea, que al final piensas como, me vengo porque tengo una oferta económica atractiva, pero Ujú. cuando estás aquí todo eso suma mucho Ujú. y empiezas a valorar cosas que quizá antes las piensas que son importantes, pero como que estás metido en un bucle ahí que Ujú. no es difícil cambiarlas. Ujú. Em, También es cierto que hablando sobre ello, en Madrid hay 10 veces más de habitantes Claro, y el ritmo es otro sí. también. No, Y se nota mucho cuando... es Mm, otro ritmo. mm. ¿Qué crees que es lo peor de vivir en Noruega? Pues he hablado del clima como algo negativo que se puede convertir en algo positivo, o por lo menos no tan negativo. Porque si me dices entre vete a la nieve o vete a la playa, te elijo la playa, ¿sabes? O seamos honestos. Pero lo peor quizás es la oscuridad. La oscuridad es lo que ve Ujú. hay un par de meses, 2, 3 meses, ahora que estamos empezando en mitad del otoño, que llega el invierno, pues diciembre, bueno, noviembre ya, diciembre, enero, es Mm, bastante oscuro. mm, Oscuro, me refiero que a lo mejor aquí en el sur, que es Oslo, mm. a lo mejor amanece a las 9 y anochece a las 3. Entonces te quedan 6 horas y 18 de luz, Sí. sin luz. Mm, Si te vas más arriba, porque estamos hablando de Noruega como Oslo, como centralizando todo a Oslo. Puede haber mucha gente que mm, lo escuche y quiera irse o les salgan oportunidades en Trondheim o más al norte. mm, Todo eso es más arriba, menos oscuridad en el invierno, mm. o sea, más oscuridad en el invierno y más luz en verano, ¿no? Sí. Sí, que al final luego dices, luz, qué luz, Mm. porque yo estuve en Tromsø final de año, hace 2 o 3 años ya. Un destellito, ¿no? Y es una luz violeta. Es una luz violeta que dura apenas 2 horas, 3 horas. O sea, para que De nueve la y gente se pico haga la idea, a sería como cuando 11. empieza a atardecer, ¿no? Sí, de ese estilo, de ese estilo. No hay sol. Es simplemente una luz muy violeta, muy intensa, muy bonita. A nivel fotográfico, la verdad es que es preciosa. Pero para vivir a diario es complicado. Mm. Ya traeremos aquí a alguien que ha vivido en Tromsø y que nos cuente su experiencia, porque es lo que dices, también incluso el tema de la oscuridad en Oslo condiciona bastante, porque aunque Sí. haya pues, 5, 6 horas de luz, Te a cambia los veces horarios. sí, sí, Haces sí, todo, intentas hacerlo todo sí, tempranito, sin duda, sin duda. te acuestas antes. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, bueno, y en muchos casos, no sé tú si tomas vitamina D, Mm, pero sí, es sí. Ya ha empezado, de fundamental. hecho. Hmm. Dicen que los meses con R, ¿no? Eso es, justo. O sea que los únicos meses que son sin R son mayo, junio,
julio y agosto, ¿no? Porque ya empiezan por septiembre, octubre, noviembre. Sí, o sea que básicamente hay que estar casi todo el año tomando vitamina D. Sí. Y aparte ahora también se han popularizado y hay algunas personas de mi oficina que tienen las luces solares, digamos, que te ayudan y fomentan que el ritmo circadiano de tu cuerpo se active cuando en esas 5 horas de luz no hay sol, porque Exacto. puede ser luz, pero no soleado. Exacto. Entonces, cuando hay tan pocas horas de luz al día y encima no hay sol, hay ausencia de sol. Es cierto que Oslo. ¿Te refieres a esas luces que son como artificiales que las pones Eso en es, casa, no? eso Sí, es sí, justo. sí. O en No, el trabajo, en la yo no las he oficina, usado. primera hora. Y yo este año voy a empezar, a ver qué tal. Y si aquí no pasa mucho en Oslo, que no salga la luz solar durante más de una semana. A ver, puede encadenarse un par de semanas malas en las que no salga el sol. Sí. Pero no suele pasar, no es lo más habitual. No. Ujú. Se ve bastante el sol, digamos. Hmm. No aquí. ¿Qué es lo que más echas de menos de España? Esa es buena, ¿eh? Por supuesto, creo que la comida, ¿no? La gastronomía noruega no digamos que no brilla mucho. Cuidado con la familia, se cabrea, ¿eh? Como no digas la familia. Sí, no, pero sí, por supuesto, claro, la familia, los amigos, quizá que es las cosas que son más cercanas a ti a nivel ¿cómo se dice? Afectivo, quizá que es lo que más se echa de menos, claro, sin duda. Las costumbres, también un poco la forma de sociabilizar, quizá también eso se echa de menos, ¿no? En cuanto a que España, pues casi que se hace buen tiempo y si no hace buen tiempo, casi que puedes estar en una terraza tan tranquilamente y eso aquí no, eso sí que lo echo de menos, sí. El terraceo. El terraceo. Sin duda. ¿Qué crees que es lo que más echarías de menos de Noruega si volvieses a vivir a España? Pues creo que esa tranquilidad que te he hablado. La naturaleza también aquí, no lo hemos comentado, es brutal. El estar en una ciudad que paseas 10-15 minutos hacia arriba y ya estás en mitad de la naturaleza, eso es... Bueno, 10-15 minutos igual me he pasado, pero un poquito más y estás en mitad de la naturaleza, eso es increíble. Creo que eso se echaría de menos y sobre todo la tranquilidad en el día a día de muchos aspectos que son fundamentales, que creo que en España se va más rápido en ese aspecto, sí. Aquí en concreto, como eres residente en Oslo, ¿tienes alguna recomendación cultural de museo, actividad, evento en cualquier parte del año que te haya interesado o que, porque hablábamos de que al final es importante también mantener un ritmo de vida activo, Sí. social, no dejarse un poco influenciar por esa oscuridad e intentar en la medida de lo posible hacer cosas, ¿no? ¿Hay alguna recomendación en concreto? Bueno, a ver, yo no soy una persona muy, digamos, participativa en temas culturales en cuanto a asistir a obras de teatro o ir al cine. Lo hago más a lo mejor en casa o lo consumo más en casa. Pero bueno, yo qué sé, por aquí... ¿Evento musical o Sí, a concierto? nivel musical hay varios, digamos, ¿cómo se dice? Como pabellones o centros importantes donde hay mucha oferta musical y muy buenos artistas. En Noruega vienen también artistas internacionales muy potentes. Entonces, eso sí. Luego el Opera House también, por supuesto, que está en el centro. Creo que también a nivel cultural ofrece muchas cosas muy interesantes. Y no sé si me dejo algo. ¿Te dejas? ¿Tú qué...? Yo que sé, tiene también una oferta cinematográfica bastante importante. Tiene la Cinemateca, tiene el Cine Vega, que también hace un ciclo de cine español al año. Bueno, la biblioteca Deisman, por supuesto. Sí, donde estamos grabando este podcast. Este sitio es espectacular. Sin duda. Sí. Encima creo que se abrió en 2019. Y... Creo que es la biblioteca más grande de Europa, ¿no? Y es que pasas y te contagia, te dan ganas de quedar de crear, ¿no? De crear. Sí. Porque además es que tiene biblioteca, pero es que es biblioteca en su mayor de sus definiciones, ¿no? Porque es que tienes de todo. Tienes cine, puedes radio, tienes... No sé, puedes hacer absolutamente de todo. Yo no sé cómo estudia la gente, porque hay mucha gente hablando, no se mantiene el tono de voz. De hecho, creo que es el sitio menos silencioso de Oslo. Sí, bueno, hay zonas, hay salitas, hay otros espacios un poco más callados, pero luego va a subir, tiene 7 plantas, es increíble, sí. Muy recomendable eso.
Em, ¿Qué le dirías a aquellas personas que estén pensando en mudarse a Noruega? ¿Les animarías? Sí, yo creo que Mm, sí. Sí, sin duda. Pero por todos los ámbitos y sobre todo porque hay que viajar, hay que salir, hay que vivir nuevas experiencias, conocer nueva gente y que al final, pues si todo va bien, todo debería seguir como más o menos está de donde vives y tener una escapadita, un tiempecito creo que es muy enriquecedor para cualquier persona. O sea ujú, que 100%. ujú. Y Eh, si hace frío, que se abriguen y ya está. vale. Ya, como decían los Los noruegos. noruegos dicen que no hay mal tiempo sino mala selección de ropa. Ujú, Al final, pues como una cebolla. Te vas poniendo capas tal y... cual. ¿Tienes algún consejo de lo que hablábamos antes? De que al final la oscuridad pues, influye mucho también en el estado anímico, en la rutina del día a día. ¿Tienes algún consejo Mm. para las personas que a lo mejor nos están escuchando y están en Oslo o en cualquier parte de Noruega y que pues, les está costando adaptarse a esa oscuridad, les está influyendo mucho a nivel anímico? ¿Hay algo que tú creas que es positivo para intentar llevarlo mejor? Sobre todo teniendo en cuenta si todos los condicionantes clave, pues digamos, sobre todo el condicionante clave aquí en Noruega de gente que migra es el trabajo, Ujú. fundamentalmente, porque en el ámbito social, pues familia o amigos, pues digamos que es algo en construcción aquí Sí, cuando vienen, correcto. pero algo que creas tú que es importante. Pues moverte, ¿no? El deporte, todo eso creo que ayuda mucho también a combatir esos meses un poquito más oscuros, de no dejarte caer por la pesadez del día o de Mm, que hay tal y mi energía hoy está un poquito más baja y me quedo en casa. mm, Tener ahí una mentalidad fuerte y voluntad y decir, mm, venga, vamos a intentar hacer mi día a día igual mm, que si que en cualquier día, ¿no? mm, Entonces creo que eso ayuda mucho, la verdad. El deporte en general ayuda mucho, a mí mm, me ayuda mucho. mm, Creo que te permite liberar la mente, te genera también te segrega muchas hormonas que son muy fundamentales para el bienestar y sentirte bien. Entonces, sin duda, creo que diría eso. mm. Sí. O sea, forzarse a ser activo. Sí. Mm, Ah, y bueno, no solo deporte, intentar estar más activo, mm, no dejar de caer por esa languidez y quedarte ahí en mm, casa. mm. Eh, para terminar, tengo preparado un bloque de preguntas cortas. Bueno, Em, este es el... Intenta responder brevemente. No es sí o no, ¿no? No, no es sí o no. No es sí o no. Bueno, algunas de ellas sí que son de sí o no. Vale. Eh, Empezamos por algo clave, yo creo. No solo en Oslo, sino en cualquier parte de Noruega. ¿Te has caído al suelo alguna vez al pisar una placa de hielo? Esa es la más clave, sin duda. Sí, sí, me he caído ya varias Ah, veces. ¿varias? Vale, Sí. vale, vale. Sabes que hay una aplicación barra encuesta web del Ayuntamiento de Oslo ¿Para contar cuántas veces te caes? para indicar dónde te has caído, Ah, para saber si pueden limpiar mejor esa calle en años posteriores. qué bueno. Vamos, lo he tenido que mandar una vez. Yo Para creo hacer, que lo tendría que mantener. Ya no sí, cuento, puedes indicar en concreto el punto vale, vale. Ya no en un cuento mapa. las que me caigo esquiando, ¿no? No, no, esas ya van aparte. En esas no pueden hacer nada. Supermercado noruego favorito. Eh, Claro, aquí el tema de la compra sí, y... pues creo que Meni y Coop, porque son los que más ofrecen a nivel variedad. Sí, A nivel precio, ya por dar allí claro, todos los tips a todo el mundo, que claro. pues si se quieren poner a googlear ahí a ver lista de precios. Los más económicos son Kiwi como la fruta, y Rema, 1000. Sí, 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 sí. Sí, yo diría que Minicup, obviamente, son favoritos Pero porque porque ofrecen más cosas, son más eso es caros. más Es como cosas y el... más variedad y más calidad también, entiendo Sí. más rango, pero vamos, que sí, que de compra diaria más complicado. Em, Zona de baño favorita del fiordo de Oslo. Creo que la zona de Bitdoy, que es una islita, bueno, no es isla, es península, Ujú, un poco más abajo del fiordo de Oslo, o ujú. sea, donde el fiordo de Oslo, básicamente, pero sí, esa islita de Bitdoy creo que la más me gusta. Y un sitio que vamos bastantes veces, ¿no? Que es Paradisbukta, que es Paradisbukta, otra sí, playita. sí, sí, es Son espectacular, playitas dentro. espectacular. Ujú. No playitas que nadie entienda que piense que es como las playas de Cádiz. Pero sí, sí. Em, ¿Cuál es tu palabra noruega favorita o la más divertida que has aprendido?
Esta ya la hemos comentado más veces, pero Ferrypenger. Ferrypenger es... Ferrypenger. Sí, sí. Para el que todavía no lo sepa o no se haya mudado a Noruega, es básicamente el salario de las vacaciones. Estamos quedando como muy... Todo muy orientado, ¿no? Como a la parte del Sí, dinero, es verdad, ¿no? es verdad, es No, verdad. Ferrypenger es como una paga extra que se paga en junio. De lo que has antes generado el año anterior. de lo que has generado el año anterior y es Mm. como una paga extra de tu sueldo, porque aquí normalmente los noruegos todo el mes de julio se van de vacaciones, que eso, por cierto, eso no lo hemos comentado, todo el mes de julio prácticamente aquí no hay nadie. Como nuestro agosto. Sí, como En nuestro España. agosto, exacto. Mm. Y entonces para afrontar ese mes de vacaciones de ahí siempre se hace ese pago y la verdad es que es muy interesante también dentro de los beneficios que ofrece Noruega. Sí. Ujú. ¿Cuál es tu estación del año favorita en Noruega? Pues creo que finales de primavera, Ujú. que empieza ya el veranito y también se ve todo como súper bonito, todas las, no sé, los paisajes cambian completamente, pero todas las estaciones tienen un encanto precioso, porque el otoño es muy otoño, se ve los colores y los árboles y los paisajes son preciosos, el invierno es blanco, la primavera empieza todo a florecer y el verano es el deshielo y veis cascadas y ahí es increíble, todas las estaciones creo. Pero claro, digamos que la final de primavera-verano te permite hacer muchas cosas. Por último, ¿no te irías de Oslo en concreto sin visitar? O de Noruega, perdona. ¿De Noruega sin visitar? El fiordo de los sueños y la parte de Flom, del tren de Flom, esa zona es muy bonita también. El mirador de Stegastein, también es un sitio precioso. Sí, sí. Impone. Impone, que se ve todo el fiordo así precioso. Ujú. Me falta el fiordo de Geiranger. Tengo que ir a verlo 100%. Yo también. Fundamental, sí. Ujú. Pues muchas gracias, Rubén, por haber venido. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme, ha sido un placer. Ha sido muy interesante. Muy interesante el podcast, la conversación muy fluida, muy cómoda y nada, mucha suerte con el podcast y con los nuevos que vengan. Y a vosotros, gracias por escucharnos. Hasta luego.